En la mirada de esta semana, sin entrar en mucha profundidad, vamos a intentar conocer cuál es la razón, el origen del conflicto que hay entre China y Taiwán. ¿Qué está pasando en Taiwán? ¿Qué tiene que ver Rusia, China y Estados Unidos con lo que está sucediendo? ¿Por qué China y Taiwán están al borde de una guerra? ¿Por qué molestó a China la visita de Nancy Pelosi? Para comprender esto, quiero que se centren en estos dos personajes. Mao Zedong es igual a Partido Comunista Chino y Chiang Kai-shek es Partido Nacionalista Chino. En ellos vamos a centrar el porqué de esta situación. Para comprender esto mejor, vamos a ver qué pasó previo a la Segunda Guerra Mundial. Recordarán ustedes que Japón fue uno de los países que salió derrotado en la Segunda Guerra Mundial y tenía el control de muchas ciudades, entre ellas de una llamada Formosa, que hoy se conoce como Taiwán. Al perder Japón la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ceder y entregar parte de los territorios que tenía, y uno de ellos era Taiwán. 1945, pensaríamos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, todos los países vivieron en paz. Nada que ver, no fue así. Pues te cuento, inició lo que llamamos la Guerra Fría entre los principales polos mundiales. Estados Unidos de corte capitalista y la Unión Soviética de corte socialista. Querían expandir su territorio no imponiendo guerra, porque ya no estaban en guerra, sino su ideología, no con bombas ni con guerra, sino con inteligencia y contrainteligencia, proponiéndole a países más débiles que se unieran a sus polos, ofreciéndoles a cambio dinero, tecnología, armas y entrenamientos militares. Inicia lo que se conoce entonces como la Guerra Fría, que duró de 1947 a 1991. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, China continuó teniendo problemas internos, ideologías enfrentadas para ver qué mando tenía el control, quién mandaba a quién. Recuerden que hablamos al inicio de dos personajes, Mao Zedong y Chiang Kai-shek, que son el centro de esta disputa. Un bando dirigido por Mao Zedong y otro bando dirigido por Chiang Kai-shek. El Partido China Nacionalista, que por ese entonces gobernaba el país, y por otro lado el Partido Chino Comunista, dirigido por Mao Zedong. Al ser comunistas recibieron mucho apoyo militar de la Unión Soviética. En 1949, el partido de Mao Zedong gana las elecciones y gana el control y funda la República Popular de China. Es así como China se convierte en un país comunista y recibe mucho apoyo de su vecino y aliado, la Unión Soviética. El Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, perdió el control de la pelea y el control de China, pero no se quedaron de brazos cruzados, sino que se refugiaron en una isla a 180 kilómetros de China, que hoy lo que se conoce como Taiwán, con 1 millón de personas aproximadamente, que según sus ideales, entre ellos estaban científicos, artistas, escritores, militares, es decir, la élite de China en ese entonces. Se establecieron a 180 kilómetros y fundaron ahí lo que para ellos era China y escogieron una capital llamada Taipei. Ahora China tiene dos Chinas, dos capitales, una llamada Pekín y otra llamada Taipei. Una del lado de Mao Zedong y otro China de Taiwán. Entonces, dos gobiernos que se acusaban entre ellos de ser la verdadera China, dos capitales que se disputaban la verdadera capital de China, Pekín comunista y Taipei capitalista. Inicia un control real entre las dos Chinas, presionando al mundo, como sucede con dos esposos cuando se divorcian, preguntándose y disputándose a cuál de ellos, con quién se van los hijos, si se van con el papá o se van con la mamá. Los países comunistas, encabezados por la Unión Soviética, reconocen a China comunista como la verdadera China, y Estados Unidos, que es capitalista, reacciona y reconoce a Taiwán como la verdadera China. 1971, la historia da un giro de repente. El comunismo de China y el comunismo de la Unión Soviética empiezan en disputa
Y Estados Unidos aprovecha esta diferencia entre China y Rusia y entonces reconoce a China, a la China de Mao Zedong, la reconoce como la verdadera China. Ajá. Y entonces, ¿cómo hace Estados Unidos para mantener contenta a China y también tener contenta a Taiwán? Pues reconoce que China es la verdadera y a Taiwán le da armas para que se defiendan de China. Con el paso de tiempo, la nueva generación de chinos de Taiwán fueron perdiendo interés en la China comunista y empezaron a sentirse como taiwaneses. Ya Taiwán pierde el interés de querer ser la verdadera China, sino ser totalmente independiente, ser reconocidos y reconocidos como Taiwán. Un gobierno diferente, independiente, nada que ver con China, de la que salieron hace muchos años. Se da entonces en el año 1991, cuando cae la Unión Soviética con la perestroika de Mikhail Gorbachev, hace unos 30 años en esa fecha, y entra entonces en el escenario Xi Jinping y dice: ni siquiera lo piensen, ustedes no son ni serán nunca independientes. Hay una sola China continental y es indivisible, y considera a Taiwán como una provincia rebelde, que tarde o temprano, por la paz o por la guerra, por la fuerza o de forma natural, volverá a su origen, a ser lo que es una provincia de China. Entonces, ¿por qué se agravó ahora esta situación en el tiempo actual, si tienen tiempo en esa disputa? Bueno, porque la visita de Nancy Pelosi, la tercera persona de poder en Estados Unidos, a Taiwán, molestó a China, porque China dice y cree que Taiwán no es un país independiente, sino que es una parte de China. Y dice que esa visita de los Estados Unidos manteniendo relaciones con Taiwán no es más que una intromisión de los Estados Unidos a la política interna. Y esto ha provocado lo que ustedes hoy y nosotros estamos viendo. Esa escalada de ensayos de guerra de China y la defensa de Taiwán se agravó porque los chinos dicen que esa visita de Nancy Pelosi a Taiwán no es más que una intromisión en la política interna. De esta manera intentamos comprender por qué hay esa disputa entre China y Taiwán.